¿Alguna vez te has encontrado con algo que desafía toda lógica y racionalidad? En Relatos de lo Insólito nos sumergimos en las experiencias más asombrosas y escalofriantes compartidas por personas reales de todo el mundo. Desde encuentros con lo paranormal hasta narraciones de encuentros cercanos con lo desconocido. Cada episodio te dejará preguntándote qué hay más allá de nuestra comprensión. Lo paranormal se refiere a fenómenos que trascienden la comprensión científica convencional. Son experiencias, eventos o situaciones inexplicables por las leyes naturales conocidas y que a menudo desafían la lógica y la razón. En este nuevo capítulo de Relatos de lo Insólito, te propongo sumergirte en 4 historias que llevan a sus protagonistas al límite de la realidad y te dejarán asombrado. Te invito a que te prepares, te acomodes, te pongas tus audífonos y disfrutes de Relatos de lo Insólito. Hola, soy Carlos. Yo la verdad es que soy muy escéptico a las situaciones paranormales, ufológicas, pero bueno, uno es escéptico hasta que no te toque a ti mismo. Hace 6 años atrás nos hicimos cargo de una fábrica que era familiar, era una fábrica de embutidos y cecina. Y nosotros con mi mujer nos hicimos cargo de la fábrica por distintas razones, y lo primero que hicimos fue tratar de mejorar un poco la infraestructura. Y en la parte de adelante teníamos la visión de poner una sala de venta y empezamos a construir una sala de venta bastante cómoda para que la gente pasara, tuviera estacionamiento, etc. Cuando estábamos edificando, en la fábrica había una casa donde vivía un familiar mío que en el fondo hacía las veces un poco de cuidador, pero también era un recinto súper bien habilitado para que él pudiera dormir, y él vivía con su mujer. Entonces un día nosotros llegamos, este tipo de industrias parte muy temprano, y llegamos a las 6:30 de la mañana. Y cuando estacionamos el auto, que queda al lado de un servicentro, había una persona que estaba tejiendo en la ventana de la construcción que estábamos haciendo. Y nosotros dijimos, bueno, esta persona es la señora de nuestro familiar. Entonces le dije a mi mujer, vamos a tomarnos un café y traigámosle uno a ella. Fuimos, compramos los cafés, repito, el servicentro estaba pegado a la propiedad. Entonces compramos el café, volvimos. Y cuando volvimos estaban todas las luces apagadas y estaba todo cerrado. Entramos a hablar con nuestro familiar y le preguntamos, oye, ¿estaba tu mujer adelante en el frente? No, me dijo, ella se fue ayer a la casa de su mamá. Quedamos todos realmente como impactados. Entonces cuando fuimos a abrir la habitación que estábamos fabricando, que tenía olor a pintura porque estaba recién pintada, nos dimos cuenta que en vez de olor a pintura había como una fragancia a flores. Y mi familiar me dice, oye, este olor yo lo he sentido 10 veces en este tiempo. Para hacer la historia resumida, esa fábrica anteriormente había sido una fábrica de ladrillos y se incendió, se quemó hace años atrás. Y en el incendio murió una mujer que era la esposa del dueño de la fábrica, y esa mujer tenía un pasatiempo que era tejer. Eso lo fuimos indagando con el tiempo. Fue una sensación bien compleja de digerir, y en el transcurso del tiempo seguimos sintiendo el olor a flores intensamente y seguimos sintiendo la presencia de alguien, pero ya era como parte del inventario, así que la dejamos en paz. Hicimos un día una misa por la persona y bueno, esa es mi historia. Todavía se me paran los pelos cuando la escucho.
Hola, buenos días. Quiero contar mi experiencia como funcionaria de la salud. Cuido pacientes particulares y esta experiencia me tocó en el domicilio de una persona que fue conocida en la TV, que ahora descansa en paz. Sus familiares me pidieron que si me podía quedar con él ese fin de semana en la casa. Esto fue un 8 de enero del 2022. Si me podía quedar con él, y resulta que acepté, y yo le tenía mucho miedo a esa casa, porque en realidad era una casa muy grande y el patio parecía un bosque. Y yo en mi dormitorio tenía como ventanales grandes, y la verdad, cuando me levantaba en la noche a ver al paciente, no me gustaba mirar hacia allá, hacia el bosque. Era como muy oscura, muy tétrica la casa. Y resulta que esa noche me quedé, y tipo 6 de la tarde subí y me fui a mi dormitorio, donde estaba el dormitorio de él igual al lado, y no quise bajar más. Sentí miedo. Y resulta que me quedé ahí. Y yo siempre siempre estoy pendiente de mis pacientes, y esa noche sentía miedo, me sentía muy inquieta. Y resulta que yo soy una persona cristiana, que siempre ando con mi testamento, y fui a ver a mi paciente, le di sus medicamentos, lo tapé, y yo me fui a recostar a mi cama, y tipo, si no me, a ver, serían como las 2 y tanto, 1 de la mañana, empecé a sentir pasos en la terraza, pasos así, de una persona que estaba caminando en la terraza. Y yo me quedé quieta ahí en la cama, no me pude levantar, quedé eh, como que me encerré en mi mente, no sé, en mi cuerpo, no sé cómo explicar, con el miedo, y sentía pasos en la terraza. Y no me pude parar, ni siquiera ver a mi paciente. Obviamente que él no, porque era una persona postrada. Y me quedé, y después empiezo a sentir los pasos en la pieza de la escalera, donde los niños jugaban ahí con el play. Y empecé a sentir pasos que eran más lentos ahí en la pieza de la escalera, porque era madera el piso. Y yo lo único que empecé a transpirar, y del miedo a transpirar, lo cual yo como cristiana siempre clamo a Dios, invocando el Salmo 91, y no pude hacer nada, absolutamente nada. Estaba ahí mal, pésimamente mal. No podía llamar a mi mamá, a mi familia, no pude hacer nada, ni siquiera me paré a ver a mi paciente porque el miedo me tenía invadida. Fue muy terrible esa experiencia. Y yo lo único que quería era que amaneciera luego. Y resulta que llegó el momento, amaneció, y llega la nana. La nana salía el fin de semana, y yo bajo llorando, y la abrazo. Yo le dije: nana, me pasó esto y esto. Ella no se sorprendió nada. Y me dijo: cuando te pase eso, a mí cuando me ha pasado, ella me lo dijo, a mí cuando me ha pasado, yo empiezo a prender las luces y salgo a revisar todo. No, yo no iba a salir a hacer eso, porque yo no me da miedo, la verdad me da miedo, yo no hago eso. Y resulta que otra nana que se quedaba ahí a veces los fines de semana, dice que un día ella se levantó y vio una sombra negra en esa casa, una sombra negra, y dice que no le dio miedo. Entonces ya eran 2 versiones de 2 nanas. Y otra niña que me reemplazó a mí en Navidad también tuvo una experiencia paranormal en el dormitorio del mismo paciente que yo cuidaba. Y otra niña que también la mandaban como de comodín al domicilio, no quiso ir más porque también le tenía miedo. Y mi compañera, que estaba fija de día, porque yo era la de noche, ella sentía que la llamaban y ella iba y no había nadie, porque el dueño de casa estaba en su dormitorio, y a ella la llamaban y no con su nombre, Daniela, le vamos a poner Daniela, y
ella salía a responder qué y no había nadie, y la nana por otro lado. Y le prendían la tele, se la apagaban. Así que esa es mi experiencia, chicos. Me puse nerviosa y me dio mucha lata acordarme porque fue muy terrible para mí. Así que algo pasaba en esa casa y yo creo que sigue pasando. Las personas eran escépticas, los dueños de casa, pero yo viví eso aterrador, chiquillo, y fue para mí, fue la experiencia más triste para mí, aterradora. Me dejó muy mal. Gracias. Mi historia se remonta al año 2000, cuando yo era soltero. Vengo de la ciudad de Osorno. Yo trabajaba en una empresa textil, vivía con mis padres. En una de esas saliente de turno, viajando en mi vehículo hacia mi hogar, voy por la carretera, por un carril derecho de la carretera, en una carretera súper solitaria. No recuerdo haberme topado con ningún vehículo en contra, ni nada. Deben haber sido las 11 de la noche, entre las 10 y las 11 de la noche. A lo lejos vi que por mi lado izquierdo, en parte de campo, se elevaba un humo colorado. Al irme acercando me percaté que era efectivamente una gran fogata, porque los palos tienen que haber sido partes de árbol, no sé. Era una gran fogata y había una mujer, recuerdo, vestida oscuro, que llevaba una especie de tapado tejido, su pelo blanco, y estaba con los brazos alzados al cielo. Yo disminuí la velocidad. Recuerdo que en ese momento, cuando estaba pasando muy cerca a ese evento, y yo mirando muy concentrado lo que ese espectáculo, yo recuerdo que venía escuchando una radio chilena, me parece que era Radio Corazón o Pudahuel, algo así. Venía escuchando su programación, cuando pasaba a espaldas de esta mujer, de esta señora, la radio se detuvo y se escucha, no me atrevería a decir que era una psicofonía porque era más claro que eso, una voz que dijo, voy a tratar de simular la voz de la señora, o la voz que se escuchó por la radio, que era como, aléjate, y continuó la programación. Eso hizo que se me helara la sangre, Tuve dos sensaciones: si orillarme y arrancar o acelerar. Cuando intenté alejarme del lugar un poco más rápido, quise mirar por el espejo retrovisor. En esa acción sentí que algo, no había dicho que yo en el vehículo naturalmente iba solo, sentí que algo se incorporó de manera violenta, algo muy pesado, en el asiento trasero, chocando con mi asiento en el que iba conduciendo y apoyándose muy fuerte. Sentí un jadeo a centímetros de mi oído,
derecho. Me dio la sensación que, o la impresión que era un perro, pero tiene que, para graficarlo mejor, el sonido que escuché podría haber sido como de un perro San Bernardo, algo así. Por ese sonido de los cachetes moviéndose o babeando, o cuando sacan la lengua. Un perro jadeante, un perro grande. Y me aterró tanto saberme solo que no me atreví a mirar por el espejo y menos de girar la cabeza para ver qué había a mi lado. ¿Saben por qué? Porque me dio la sensación o el temor de que me mordiera la cara. Entonces lo que hice fue orillarme lo que más pude, bajarme del vehículo, no encendí gatos ni nada, y correr. A metros de mí, a unos 15 metros, había un cruce de tierra y habían dos señores conversando en bicicleta. Corrí, me detuve antes de llegar a ellos y con lo que les pude hablar, les dije que algo intentó atacarme en mi vehículo y que yo venía solo. Uno de los señores, no sé si por escepticismo, no sé si me creyeron de inmediato, pero como que tradujeron mi cara de terror en ese momento. Yo me debo haber puesto muy pálido, no lo sé. Uno de los señores miró incrédulo a su otro amigo, sonrió, de su llavero sacó una especie de linternita y se acercó a mi auto, que sí estaba a unos 12 o 15 metros, y yo caminando muy temeroso detrás de él, alumbró hacia adentro. El caballero nunca demostró mayor temor, en realidad. Alumbró hacia adentro y me hizo con el gesto a su amigo para que se acercara y a mí para que me apresurara, que no había nadie, efectivamente. Con la rapidez en la que me estacioné, el auto quedó en una posición que me permitía seguridad para no volver a entrar a él y llamar a mi hermano, que vivía relativamente cerca. Él estaba casado, para que me viniera a buscar. Los señores comentaron otras historias conocidas del lugar, de brujas y cosas así. Ellos fumaban sus cigarritos, yo no fumaba en ese tiempo, y contaban historias, y me hicieron compañía hasta que llegó mi hermano. Mi hermano no tardó más de 5 o 6 minutos en llegar. Ahí le conté lo que había pasado, mientras que avanzábamos. Mi padre, mi madre me hizo un té y les contaba. Mi mamá, me acuerdo haberla visto con las manos en su cara, escuchando impávida lo que mi relato. Mi padre me sostenía la mano y me dijo: hijo, yo voy a buscar su vehículo mañana, descanse. Esa noche no dormí nada. Les mentiría si les dijera que soñé cosas feas ni nada, así que no dormí nada. Era día viernes, así que al otro día, parece que entraba nuevamente de noche, cosa que pude dormir más en la mañana, tranquilamente. Mientras mi papá fue a buscar el vehículo al lugar, hizo un viraje en U y se acercó al lugar que yo le había mencionado, más o menos donde estaba aquella bruja. Efectivamente me dice que estaban los palos aún humeantes antes de volver a la casa.
De esto no lo comentamos, pasó mucho tiempo sin comentar nuevamente. Ahora ya lo cuento más como una anécdota. A las personas acá en Canadá hay muchas historias que tienen que ver con los nativos de acá, historias de brujería y cosas así, y le ha llamado mucho la atención. A mi esposa también le conté hace muy pocos años. Buenas noches. Quisiera compartir con ustedes una historia de inicio de los años 2000. En ese tiempo mi hijo era muy pequeño, algo menos de 2 años, estaba recién caminando y era habitual que aprovecháramos, sobre todo los días de verano, para salir a pasear al centro de la ciudad de La Serena. En uno de esos paseos por la Plaza de Armas, como era pequeño y estaba un poquito cansado, cruzamos hacia la plaza que está contigua, que es la plaza de una antigua iglesia de piedra que está ahí, la iglesia Santo Domingo, y caminamos por la vereda para llegar a la calle que está detrás de la iglesia, que es la avenida Pedro Pablo Muñoz, para tomar la movilización e irnos a casa. En esa vereda suelen haber muchos vehículos estacionados porque está en la vereda contraria el Hotel de Turismo Francisco de Aguirre. No es común encontrar gente dentro de los autos, ¿no? La gente estaciona y se dirige a distintos lugares de la zona céntrica. Mientras caminábamos con mi hijo por el costado de esta iglesia, me llamó la atención que dentro de un jeep vi una especie de formación nubosa, como una nube gris oscuro. El auto estaba evidentemente vacío y de pronto, mientras pasábamos cerca, la nube se condensó, por decirlo así, en la figura clarísima de alguien a quien yo conocía, ¿no? Esta persona había sido mi novio varios años antes, unos 5 años atrás más o menos, y estaba ya fallecido. Ya había fallecido hace unos 5 años. Y me sorprendió mucho. No podría decir que tuve miedo, pero me llamó la atención la forma en que nos miraba, que era una mirada como muy reprobatoria, que no tenía nada que ver con el carácter de él, digamos, en vida. Como si estuviera muy preocupado. Era absolutamente nítido, solo que en un color gris oscuro, ¿ya? Pero tenía sus ropas habituales, sus lentes, su peinado normal, su barba, y nos miraba con mucha intensidad, ¿ya? Yo en realidad no me detuve y pienso que es como fue un asunto espontáneo el seguir caminando, pasar por el costado y seguir hacia la calle. En la avenida Pedro Pablo Muñoz hay un paso de cebra a esa altura, ¿no? Que es en la intersección con la calle Cordobés. Y el tráfico va de norte a sur. Por lo tanto, yo miré para cruzar con mi hijo, ¿no? Y no venía nada. Cruzamos con seguridad. Mi hijo adelanta un pie, se baja de la vereda y de improviso aparece de la nada un vehículo en sentido contrario, directo a embestirnos a los dos. Yo en realidad lo que hice fue dar un tirón al brazo de mi hijo, levantarlo en el aire y retroceder. De otro modo, simplemente el auto lo habría golpeado y lo habría arrastrado. Y fue un susto muy grande. El auto venía contra el tráfico, ¿no?
primer lugar. No había manera que yo hubiese podido predecir eso. Después de volver a la casa, quedé con una certidumbre de que esta aparición tenía que ver con la advertencia de este peligro. Ahora un poco les comparto, ¿no? Esta persona fallecida solía conducir, era un muy buen conductor, por lo tanto tenía mucha afinidad con el tema del automovilismo. Curiosamente, mi hijo, en cuanto nació, también manifestó el mismo interés que mantiene hasta el día de hoy, que es un adulto. También esa esquina es parte de un antiquísimo solar que es parte de la repartición original que se hizo en la época de la conquista, que se le asignó a un cierto español, que según dice la tradición era extraordinariamente violento con los esclavos que había traído, que eran esclavos negros, y según cuentan allí en ese solar finalmente estos esclavos se rebelaron fingiendo que había penaduras, tras lo cual este hombre decide para, digamos, enmendarse por el miedo que siente, obsequiar el terreno donde está actualmente esta iglesia, que es la esquina donde sucedió todo esto que acabo de contar, ¿no? Justamente por la parte trasera de la iglesia. Decide donarla como una manera de expiar sus pecados. Así que esta iglesia tiene muchísimos años, fue quemada por los piratas también hace unos 300 y tantos años atrás. Pero eso, volviendo al tema, siento yo a estas alturas de la vida que justamente el hecho de haber estado ligado desde épocas muy tempranas a elementos sobrenaturales de ese territorio, simplemente de alguna manera facilitó energéticamente que se pudiese realizar esa materialización que yo siento que tiene que ver con advertirme del peligro que había unos metros más adelante. Yo en realidad hasta el día de hoy como que agradezco esa presencia. Esto fue en un horario temprano, no más allá de las 3 de la tarde o las 4 de la tarde, y ciertamente en un espacio abierto. Entre la zona está la Plaza de Armas, la Plaza Santo Domingo, muy concurrido. Hay oficinas públicas, hay un hotel de turismo, hay una casa museo, la misma iglesia, la calle a la que íbamos, en la cual transita una gran cantidad de vehículos de locomoción colectiva. Y sin embargo, la aparición se dio allí, en forma directa. No es inhabitual haber recibido apariciones de esta persona con el paso de los años, pero sí fue una muy intensa por lo que vino después. En cierta forma yo pienso que de pronto el eco que dejamos al irnos permanece cuando sentimos que debemos cuidar a alguien. Yo no tuve hijos con esta persona, pero sí siempre quiso tener hijos. Y de alguna manera siento que ha proseguido cuidando a los niños de mi familia, justamente porque es parte de su deseo no cumplido. Y además también en vida fue una persona que hacía investigación de lo paranormal, justamente al igual que estos relatos del insólito, ¿no? Él también se dedicaba a esto. Bueno, eso es mi pequeña historia para el día de hoy. Lo iba a hacer ayer este audio, justamente porque pasé por ese sector rumbo a tomar un café. Ahora hay unas cafeterías allí. Y lo recordé mientras estaba allí tomando un cafecito con una vista directa a ese sector de la calle donde se dio esta aparición. Bueno, eso es todo.
Les agradezco la paciencia de escucharme. Únete a la experiencia de Relatos de lo Insólito, compartiendo tus propias historias a través de un mensaje de voz a nuestro WhatsApp. Tu relato podría ser el siguiente en cautivar a nuestra audiencia. Te esperamos en el número +569-7495-7395.